Gloria a Dios, bendito es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sea bendecido usted que me escucha, usted que está en cualquier parte del mundo, en cualquier hora, en cualquier momento que está viendo este video y escuchando la poderosa palabra de Dios. Usted que ama a Dios, usted que busca de Dios, usted que necesita de Dios. Es el momento en que nosotros podemos acercarnos al Señor. Ese es el tiempo necesario, el tiempo que debemos acercarnos al Señor, que tenemos que acercarnos al Señor porque los tiempos son malos. En este tiempo, en estos postreros días, en estos últimos días, la misericordia de Dios es necesaria sobre nuestras vidas. Es necesario que nosotros podamos estar atentos, mantenernos firmes, porque tiempo es malo. En estos tiempos en que la gente ha olvidado buscar de Dios, estamos igual que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos que la gente hacía lo que quería, cuando quería, como quería, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Ha llegado el momento en que nosotros los cristianos tenemos que comenzar a humillarnos y a buscar la presencia de Dios, a buscar la misericordia de Dios, no para nosotros, sino que para aquellos, para el mundo, para aquellos que han olvidado que hay un Dios poderoso, que han olvidado que hay un Dios al que tenemos que respetar, que hay un Dios al que tenemos que servir, que hay un Dios al que tenemos que seguir, que buscar. Hay multitudes de jóvenes, de adultos y hasta de niños que están viviendo una vida sin el temor a Dios, están viviendo una vida sin el conocimiento de Dios y mucho menos están viviendo una vida sin la moralidad de Dios. No conocen lo que es moral, no conocen lo que es pecado, no conocen lo que es justo, no conocen lo que es correcto. El tiempo es malo. Los días están llegando a su final. Es una necesidad que nosotros tenemos que buscar de Dios. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y clamare y se arrepintiere de sus malos caminos, y oraren, y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sabe que la iglesia ha olvidado que quienes tenemos que humillarnos somos nosotros? Somos nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los que predicamos el Evangelio, los que buscamos la misericordia de Dios, los que asistimos a las iglesias. El pueblo de Dios se ha olvidado que somos nosotros los que nos tenemos que humillar. Muchas veces he escuchado predicaciones sobre ese tema, he escuchado predicaciones sobre el humillarse, pero nunca lo tomamos para nosotros. Nunca lo tomamos para nosotros. Siempre estamos creyendo que el que está afuera es el que necesita humillarse.
que el que es pecador, aquel necesita humillarse, que aquel inmoral necesita humillarse, que aquel homosexual necesita humillarse, que aquel asesino necesita humillarse, que aquel violador necesita humillarse, que aquel adúltero necesita humillarse. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no está pidiéndole a aquellos, no le está pidiendo al mundo que se humille, le está pidiendo a su iglesia que se humille, porque el mundo no invoca el nombre de Dios, porque el mundo no clama el nombre de Dios, el mundo está perdido. El mundo está perdido, no son ellos los que se tienen que humillar. Dios no le está pidiendo al mundo que se humille. Su palabra dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare. ¿Y quiénes entran en esa categoría? Usted y yo. El pueblo de Dios. El pueblo que invoca el nombre del Señor. Aquellos que asistimos a las iglesias, aquellos que predicamos, aquellos que llenamos las iglesias los domingos, los días de culto, llegamos a la iglesia. A este pueblo es al que el Señor le está diciendo que se humille. El pueblo de Dios es el que necesita humillarse. El pueblo que invoca el nombre de Jesús, el que invoca el nombre, el que clama el nombre de Dios. Somos nosotros los que tenemos que humillarnos. Es la iglesia la que tiene que humillarse. Son esas multitudes, esas congregaciones que se han olvidado que ese mandato de Dios o esa petición que Dios está haciendo es a nosotros. Pero nosotros lo pasamos al otro. Pensamos que porque nosotros venimos a las iglesias, porque nosotros leemos la palabra, porque nosotros venimos, ofrendamos, diezmamos, alabamos, cantamos, no tenemos por qué humillarnos. Porque no, yo ya soy salvo, yo ya soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los días de culto, adoro, diezmo, ofrendo. Pero la Biblia no dice que los que hacen eso no deben de humillarse. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, exclamare y se arrepintiere de sus malos caminos, su pueblo. O sea, hermano, que podemos estar nosotros en un mal camino. O sea que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ah, pero es que yo ya soy salvo. Yo soy pueblo de Dios, pues por eso. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, el cual invoca mi nombre. Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare. O sea, hermano, es algo que tiene que entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones y pensar por qué el Señor está pidiendo a su pueblo que se humille, que se arrepienta de sus malos caminos. Si usted ya es convertido, si usted ya es una nueva criatura, pero al convertido a la nueva criatura, Dios le dice que nos falta humillación, que necesitamos humillarnos, porque hemos olvidado
que el pueblo de Dios es el que se humilla. Que el pueblo que invoca el nombre de Dios es el que se humilla. Es el que tiene que ser humilde. Es el que tiene que estar en arrepentimiento día tras día. Es el que tiene que cambiar su rumbo, de salir de los malos caminos. Porque el Señor dice que si nos arrepintamos y que dejemos los malos caminos, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha olvidado. La iglesia se ha olvidado de honrar a Dios. Nos hemos olvidado de verdaderamente hacer la obra de Dios. Nos hemos olvidado de trabajar para el Señor de la obra por estar entretenidos, por estar entreteniendo al pueblo, por estar manteniendo al pueblo a gusto, por estar manteniendo al pueblo contento. Uy, que no les voy a decir esto porque se me van a enojar, porque se puede ir las ovejas, porque el pueblo se puede enojar y ya no van a venir a la iglesia. Ay, no les hable muy fuerte, no les hable de pecado, no les hable de lo mal que están, no les hable que tienen que arrepentirse. Porque, no hay que golpear a las ovejas, hay que ser amorosos con las ovejas, hay que tratarlos con mano blanda a las ovejas. El Señor no dice eso. El Señor no dice eso jamás. El Señor nos trató con mano blanda. Es más, el pastor, de lo que Dios siempre nos pone como alegoría al pastor y al rebaño de ovejas. El pastor tenía en su mano, tenía una vara y un cayado. Y esa vara se convertía en cayado cuando tenía que jalar a la oveja del cuello para que no se fuera. Pero si la oveja seguía yéndose, la vara servía para garrotear a la oveja, para golpearla, para castigarla, para que no se fuera a donde más lejos de donde el pastor la tenía, donde el pastor la estaba controlando. Jesús llegó al pueblo, a Jerusalén, y entró al templo y vio que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. ¿Y qué hizo? No los ofenda, no. Él hizo un azote y comenzó a azotar a todos aquellos, comenzó a tirarles sus mesas, comenzó a maltratar a aquella gente, a castigarla, a mostrarle que lo que estaban haciendo